¿Qué tal? Les saludamos desde Venezuela, su amigo y periodista Sin Mentiras. Miren, hace pocas horas atrás, este video les voy a explicar para que ustedes vean cómo están las cosas acá en Venezuela. Los amigos latinoamericanos, venezolanos que andan por el mundo y todos los que se quieran sumar e interesarse con el tema Venezuela. Hace pocas horas atrás, el presidente de este país dijo que tenían identificados a los sectores, a los empresarios, a los ciudadanos que estaban detrás de la guerra económica, que le estaban metiendo candela al dólar. Ustedes saben que en las últimas 2 semanas el dólar anda desbocado. Pasó como más de 3 millones y medio a 4 millones 100, 4 millones 200. Dijo el presidente que tienen apellidos rimbombantes, que son gente de mucha plata, de mucho peso en la economía, que están jugando a que esto se siga descalabrando y que pertenecen a la burguesía. Vamos a escuchar al presidente de la República y luego yo tengo unas reflexiones al respecto. Adelante, presidente. El disturbio que hay por la guerra económica inducida, la guerra económica de actores identificados. Tenemos identificados ahora el mapa de los económicos que están detrás de las perturbaciones que ha habido en el mes de julio. Los tenemos muy bien identificados con nombre y apellido. Los actores económicos que perturban los precios, el valor real de la moneda, están identificados y son parte de un plan. Pero bueno, hoy tenemos más capacidades para neutralizarlo. Y he dado las órdenes de que los llamen a botón a uno por uno, no me importa el apellido que tengan, porque algunos creen que tienen apellidos intocables. No hay intocables en ninguno de los apellidos de la oligarquía de Venezuela. Bien, dicho esto, le contesto y le contextualizo. ¿Será que tienen los retratos hablados estas personas, así dentro de comillas? ¿Será lo mismo que pasó con el Lakota 905, que sabían que allí estaban esos tipos y nunca sino ahora fue que intervinieron? ¿Será eso? Miren, yo les voy a decir lo siguiente a los amigos latinoamericanos. Ustedes saben cuántos ceros le han quitado a nuestra moneda en los últimos años. 8 ceros en 2 reconversiones. Y viene una tercera reconversión rodando, que le van a quitar 6 ceros más. Estamos hablando de 14 ceros. 14 ceros. Es decir, el dólar hoy, vamos a colocar que el dólar hoy, la paridad cambiaria respecto al bolívar está en 4 millones. Vamos a ponerlo en 4 millones. Está un poco más alto. Si nosotros le sumamos a esos 4 millones, esos 6 ceros que vienen pronto en una reconversión monetaria, estamos hablando de 14. Estaríamos hablando de algo así. Escuche bien la cifra. Un dólar valdría en este momento, si no le hubiésemos quitado los 8 ceros anteriores, algo así como 400 billones de bolívares. 400 billones de bolívares, si no estoy equivocado. Corríjame cualquiera de aquí, de los amigos del canal. Aquí ha habido más de 7 planes económicos en los últimos años con Maduro. Aquí ha habido más de 5 planes cambiarios. Aquí ha habido miles de promesas de que este país va a salir adelante, de que íbamos a tener la moneda más fuerte del mundo. Aquí nos han presentado los fulanos 15 motores para salir adelante hace 2 años. Eso, olvídate de eso. Aquí nos han presentado una moneda, una criptodivisa llamada Petro. Anda dando tumbos por ahí. Aquí nos han dicho que es la guerra económica. Nos han dicho que es el imperio. Nos han dicho que es Rafael Ramírez y el robo de PDVSA. Nos han dicho que Venezuela va a ser una potencia exportadora. Nunca he visto que el actual gobierno haya reconocido uno solo de sus errores.
Al final, ¿qué es lo que tenemos hoy en Venezuela? Para resumirlos, estamos sin plata prácticamente, sin ingresos. Estamos bloqueados, embargados, como ustedes prefieran. Y tenemos un salario mínimo de $3 para el sector público, que son unos 4 millones de empleados públicos y unos 4 millones y medio de pensionados. Y un poco más de $3, 20, 30, 40, 50 para el sector privado, dependiendo la zona, la empresa, y para ustedes contar. Es decir, estamos arruinados como país. Ahora yo me pregunto, ustedes acabaron de ver al presidente decir que llamó a botón a cada uno de esos empresarios. ¿Cuántas veces no has escuchado este mismo cuento? Yo por lo menos lo he escuchado en los últimos 5 años. Aquí todo el mundo sabemos en Venezuela que la moneda ha sido atacada de manera perversa. Y todo el mundo sabemos que este gobierno no ha podido dar con soluciones prácticas a esos ataques perversos de la moneda. Aquí todos los actores económicos que han dado golpes económicos de Estado están identificados hace años, añacatales. No es que lo identificaron ayer porque el dólar subió 15%, 20% en el último mes. No, eso está identificadito. Aquí, en Miami, en España, en Bogotá, en el país poderoso. ¿Por qué no se ha hecho nada al respecto? Te dejo esas preguntas. Déjame tus reflexiones. ¿Crees en este gobierno? ¿Crees en la oposición paralela? ¿Crees en que podemos salir adelante con este gobierno o con la oposición paralela? Dame tus reflexiones. Dame tu punto de vista para seguir analizando el tema Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.